2, 1. En este episodio nos sumergiremos en una discusión profunda sobre cómo ha evolucionado la formación académica y la especialización en cirugía plástica a lo largo de los años. ¿Qué diferencias existen entre los cirujanos plásticos jóvenes y los más experimentados? Exploraremos las particularidades que definen a cada generación y cómo éstas influyen en su práctica profesional. Además, hablaremos de los desafíos específicos que enfrentan los cirujanos plásticos jóvenes al ingresar al campo laboral, desde la competencia hasta la integración en un mercado saturado. La ética profesional e integridad son pilares fundamentales en la práctica de la cirugía plástica. Analizaremos cómo estos valores han cambiado con el tiempo y cuál es su impacto en la práctica actual. La presión económica y la motivación financiera son factores ineludibles en cualquier carrera médica, por lo que discutiremos cómo se manejan estos aspectos en la cirugía plástica y cómo influyen en la toma de decisiones. Fomentar la colaboración intergeneracional entre cirujanos plásticos es clave para el avance de la profesión. También abordaremos temas controvertidos como la cirugía estética en pacientes adolescentes y las diferencias en las expectativas de resultados entre pacientes jóvenes y mayores. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de la formación continua y la actualización en la práctica de la cirugía plástica. Acompáñanos en este viaje por la evolución y los desafíos de la cirugía plástica intergeneracional. A continuación presentamos las credenciales de nuestro invitado, el Dr. Rafael Ulerio, destacado médico cirujano en nuestra sociedad dominicana. El Dr. Ulerio es egresado de la Universidad Católica Nordestana, donde obtiene el título de médico general, con uno de los puntajes más altos de su promoción. Posteriormente entra al programa de residencia médica en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, donde obtiene el título de cirujano plástico estético y reconstructivo. También el Dr. Ulerio es ex catedrático de la Universidad Nordestana y de la Universidad Tecnológica de Santiago. Al igual es editor y director de la revista científica de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, SODOCIPRE. El Dr. Ulerio también es precursor de una jornada destinada a la cirugía plástica reconstructiva infantil en la ciudad de Santiago de los Caballeros y que mantiene en la actualidad. Doctor, le damos la bienvenida a su programa Cultura Plástica. Bien, muy buen día, Gutiérrez, muy buen día pues a al público que nos escucha y nos ve. Justamente es un día muy particular porque intercambiar ideas y realmente generar motivaciones hacia el público y orientación y educación en general es algo muy constructivo al público en general, también por supuesto a todos los vinculados al área de la salud y también evidentemente a los que practican nuestra especialidad. O sea que es una mañana productiva que evidentemente será un encuentro que va a fluir y va a dejar realmente pues beneficios para todos. Así es, gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, el tema es sobre la brecha generacional que existe hoy en día con la formación de los nuevos cirujanos plásticos y hemos visto cómo ha evolucionado notablemente la cirugía plástica a favor de los pacientes, pero así como también ha evolucionado a favor de los pacientes, también hemos visto que en algunos casos pues hay cosas que quizás no son las correctas y es por lo cual quisimos traer este tema a colisión para que, y quién mejor que usted, para poder tratar este tema, ya que es prácticamente lo considero un maestro en el área de la cirugía plástica, al igual que otros compañeros míos. Y es esa la razón principal por la cual lo invitamos. En este caso, ya adentrándonos en el tema, pues quisiera preguntarle desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la formación académica y la especialización de la cirugía plástica a través de las diferentes generaciones que usted como catedrático que ha sido, ha visto? ¿Cuál es su opinión? Mira, al respecto, sabes que si hay un común denominador en las actividades humanas es el cambio constante. Nada se crea, nada se genera y se queda realmente sin evolución. La formación de los currículos en las universidades, de acuerdo como formación base,
en el campo de la salud en particular, al igual que las 22 sociedades, por ejemplo, que forman la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, con otras tantas escuelas de cirugía plástica que existen en diferentes países, han evolucionado en ese orden. Pero evidentemente se mantiene siempre un currículum, una agenda base fundamental en ese sentido, y es evidentemente de que a pesar de que en la cirugía plástica y del cirujano plástico siempre se resaltan los medios, las redes y demás hoy en día con la apertura que hay, el tema estético, la base de la cirugía plástica y el cirujano plástico no es exactamente la estética, es la cirugía reconstructiva. Por lo tanto, en el orden formativo original y que permanece a la fecha en la mayoría de las escuelas, sigue siendo la reconstrucción del cuerpo humano por defectos congénitos o adquiridos, ¿de acuerdo? Que es realmente el sustento de lo que es el equilibrio de la figura humana, ya sean estas lesiones adquiridas por asuntos, ya sea pues de accidentes, asuntos realmente laborales, accidentes laborales, de tránsito en general, e inclusive en su momento oportuno, y fue un puntal de desarrollo importante para el desarrollo de la cirugía reconstructiva, lo fueron las diferentes guerras del siglo pasado. Sí. Que esto motivó bastante a lo que fueron los efectos físicos y crear necesidades inclusive y propuestas de resolución que no existían al momento, sino fruto de la invención humana, que siempre ha sido algo importante, porque a la fecha en diferentes industrias justamente hay tres elementos fundamentales que evidentemente no abandonan el campo de la cirugía plástica, que son las ideas inéditas, la creatividad y la innovación. Son tres elementos fundamentales para buscar soluciones. Entonces, evidentemente se mantiene esa plataforma base, que es la formación de un cirujano, que no solo lleve, por supuesto, criterios definidos al final de sus 3 o 4 años de entrenamiento en cirugía plástica, sino también donde la reconstrucción del cuerpo humano sea realmente la parte esencial, porque luego los procedimientos de cirugía estética per se, en verdad, pues a menudo inclusive son menos desafiantes que las reconstrucciones. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de que las escuelas de cirugía plástica deben hacer énfasis, y lo hacen realmente las que existen y son avaladas por la FILAP, en términos de reconstrucción, de labio y paladar hendidos, de asuntos importantes de reconstrucción en defectos de las manos en general, en parte de lo que son las hipospadias respecto a las lesiones del sistema urogenital, que también participa el cirujano plástico. Sí. Y adicional, por supuesto, esa agenda formativa incluye el manejo del trauma craneofacial, trauma de mano, todos elementos importantes. Cuando el médico residente entra y crea cultura formativa y criterios para solucionar estas situaciones, justamente cuando ya pasa al segundo periodo de la formación en la escuela de cirugía plástica, que es la parte de estética, al final pues tiene los criterios sólidos del manejo del tejido humano, porque la cirugía estética fundamentalmente está basada en restaurar algunos detalles de vectores, de flacidez, de consecuencia por la maternidad, por los cambios de peso corporal y todo ese ajuste de los tejidos en general, que evidentemente es lo que se llama al final planes operatorios personalizados, están fundamentados en el criterio que en la escuela de cirugía plástica el médico adquirió, de tal manera que entendemos en ese orden que, a pesar de que hablamos de diferentes generaciones, la formación en cirugía plástica sigue teniendo un ABC clásico que no puede pasar de moda, tiene que estar sustentado, número uno, y por supuesto eso siempre se enarbola en cada escenario. Número uno, en proteger la salud de las personas, en restaurar la salud física y mental de la persona para una buena integración social cuando se habla de cirugía reconstructiva en particular. Sí. Y al final también, cuando ya entramos al campo de la cirugía estética, realmente el marco de todos los procedimientos estéticos que se enseñan en una escuela de cirugía plástica están fundamentados en que sean de resultado de aspecto natural. O sea, son criterios generales. Por eso la importancia de que el público general siempre se asesore y se ponga en manos adecuadas de cirujanos con criterios, porque el asunto de operar, si regresamos a la antigüedad, no había que asistir tal vez a una escuela. A menudo ciertas personas con cierta destreza podían hacer ciertos procedimientos, pero siempre abogamos porque el cirujano plástico de formación tiene criterios fundamentales
para realmente bien elegir, operar cuando se debe, no cuando se quiere. Por lo tanto, traducir un resultado al final que sea fluido, un resultado que al final las personas estén realmente pues a gusto, con una buena experiencia, y en el caso de la reconstructiva, que implique reconstruir la función del cuerpo humano y, por supuesto, adicional, integrarse a la parte laboral y el desarrollo, ¿de acuerdo? Y a la parte estética, evidentemente, igual en ese campo, donde fluyan justamente los resultados, donde la persona tenga una grata experiencia, no un tormento por haberse operado, porque siempre comentamos en diferentes foros que lo prevenible no debe de ocurrir. Entonces, en esos términos, los criterios para asistir a alguien que se interesa por una condición física determinada tiene que estar bien determinado, y donde el profesional debe ser más asesor que complaciente. Así es. Sabe que aquí tuvimos la semana pasada al doctor Amonte Checo, y precisamente una de las partes que más hicimos hincapié fue en el tema de los criterios, donde hoy en día hemos visto un incremento de los médicos cirujanos plásticos, algunos realmente con una formación académica, otros sin formación académica la correspondiente como tal, y eso ha conllevado realmente a que ocurran muchas situaciones que debieron preverse y no se previeron porque no había criterios a la hora de ejecutar un procedimiento quirúrgico. Y qué bueno que usted también, quiero aclarar, qué bueno que tocó el punto de que la cirugía plástica en una formación académica, como la tiene usted, la tengo yo, y los miembros que somos de SOCIPRE, donde realmente la gente entiende que la cirugía plástica es puramente estética. Y qué bueno que usted aclaró eso, donde mencionó las otras ramas que implican lo que es la cirugía plástica. Entiéndase la cirugía de mano, la cirugía reconstructiva por un cáncer o por un tumor, la cirugía reconstructiva en los pacientes quemados, la cirugía pediátrica cuando tienen defectos craneofaciales, la cirugía de maxilofacial y pues otras áreas que nosotros nos vemos involucrados también, como mencionó, en la área urológica, y que mucha gente se sorprende cuando dice cómo, que hace un cirujano plástico manejando lipospalia, que hace un cirujano plástico manejando una mama, por ejemplo, cuando hace un equipo multidisciplinario con el cirujano oncológico, el cirujano general, etc. Entonces nosotros no solamente, como les digo yo a mis pacientes, solamente colocamos implantes mamarios, eliminamos la grasa abdominal y eliminamos la grasa de la espalda. Nosotros no solamente somos estéticos, somos más que todo reconstructivos, y la formación de nuestro programa es 2/3 reconstructivo. Ya la estética prácticamente es algo que luego viene y está en la formación, pero no es tan importante como la base, que es la reconstructiva, como bien usted dice. Quisiera preguntarle, ya que hay una brecha generacional en los cirujanos plásticos y los más experimentados, ¿cómo describiría usted esa diferencia de ustedes, los maestros, en comparación con las nuevas generaciones en cuanto a la forma de manejo de la cirugía? Mira, sabes que los profesionales interesados en la industria de la salud en general, y los que evidentemente al final de sus estudios eligen el área quirúrgica, en particular la cirugía plástica, salen de la sociedad misma. O sea, realmente el cirujano plástico no viene exportado de otra zona geográfica. Son dominicanos, son realmente personas inducidas por realmente las culturas locales y las tendencias. Y evidentemente, en ese sentido igual, pues son conductas que a menudo se pueden contraponer contra las clásicas. Sin embargo, al final, más que tal vez tildar de inoportunos o de no correctos ciertas actitudes o formación en el orden conductual, es asunto de sumar y saber que la combinación perfecta es lo clásico y lo contemporáneo. Justamente, y en ese orden, sencillamente la nueva generación, que no son los baby boom, realmente son ya las últimas generaciones en ese orden que han incursionado en nuestra estructura realmente de rigor, que es la SOCIPRE,
justamente tienen algunos puntos de vista en el orden conductual. Sin embargo, siempre pretendemos fusionar realmente la efervescencia y a veces el flujo hormonal no domado del ejercicio de la cirugía plástica con respecto a lo que son ya el ABC de la conducta, que por más es el gran pilar de un ejercicio a largo plazo, porque el corto plazo suele ser, y los resúmenes en todos los sentidos, algo que no solo salpica al cirujano plástico, salpica a otros profesionales realmente, pero siempre generamos la fusión para hacer el enfoque de que el ejercicio de la cirugía plástica es a largo plazo. La conducta y los planes personales son a largo plazo. Realmente cuando se intenta lo contrario, vienen situaciones justamente adversas que evidentemente se convierten en un muro para evolucionar del profesional y en riesgo para quien busca el servicio. Porque definitivamente, a pesar de que hay en la demanda del servicio de la cirugía plástica personas que inclusive se olvidan de la salud por la belleza, Sí. el cirujano plástico jamás puede hacerlo. Por lo tanto, el cirujano plástico debe ser un filtro oportuno, un tamiz efectivo, donde al final opere lo que conviene y lo que le hace bien a la gente. Y a menudo, por supuesto, el mejor plan operatorio para alguien en ese orden es decirle: no te conviene operarte, no te opero, no importa que lo haga otro, porque a menudo también hemos escuchado esa expresión en la nueva generación, donde dicen: no, pero es que si yo no complazco al paciente, si yo no lo opero, lo va a operar otro. Pero al final no es la proyección. Un ejercicio a largo plazo, y además asumiendo la alta responsabilidad que tiene el profesional sobre la salud pública en general, sobre la marca país, porque el profesional joven de la cirugía plástica debe saber que realmente todo lo que existe a la fecha no solo se debe a la apertura de los medios de comunicación, de las redes sociales y la internet. No, está basada en pilares fundamentales, como el doctor Ivanov Báez, que llegó a este país con una formación adecuada en Estados Unidos en 1969. El segundo cirujano plástico realmente con una formación adecuada igual fue el doctor Abreu, Sí. ¿de acuerdo? Sí. Entonces, justamente en ese orden, esos pilares iniciales han sido lo que a la fecha han permitido cosechar lo que todos tenemos a nuestra disposición, que son las grandes referencias, inclusive no solo referencia laboral, sino referencia en el orden docente, académico y en el orden de organización. Por ejemplo, justamente el doctor Ivanov Báez llega al país y en el 77 forma la Escuela de Cirugía Plástica del Gautier, y a la fecha ha formado 67 cirujanos plásticos. Y en el 78, conjuntamente con los demás cirujanos que seguían llegando, pues formó la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. De tal manera que cuando se le permite, y eso por supuesto siempre está en la agenda de la SODOCIPRE, siempre hablarle de la historia de nuestro servicio en nuestro país, los cirujanos de las últimas generaciones justamente se van empapando de esa historia y saben que están pisando hoy en día un ejercicio, te reitero, no basado solo en la facilidad de los medios de comunicación, que permite mayor fluidez de contacto y abordaje de quien tiene una necesidad de una cirugía plástica, reconstructiva o estética, sino que también deben pensar en esos pilares iniciales, en esos hombres y mujeres que desde el inicio dieron en este país pues los primeros pasos para que la cirugía plástica hoy en día sea una marca país de respeto, de calidad y con gran demanda. Pero evidentemente ya esa generación inicial hizo lo que tenía que hacer. Depende de nosotros y de los que sigan llegando, que sigan protegiendo, porque de lo contrario, realmente perder el prestigio de un servicio es fácil si quienes los ejercen en su momento y de su íntima convicción no se enfocan en cumplir y hacer lo que deben hacer. Así es. Sabe que me tomé un par de puntos y haciendo referencia a mi viejo, que usted prácticamente lo conoce bastante bien, siempre me dice: lo tradicional nunca va a pasar de moda. Y hago este comentario en base a que él siempre dice: las cosas se hacen con criterio, o mejor no la haga, porque el resultado no va a ser el que andamos buscando. Y sobre todo recuerda que la salud del paciente, eso es prioridad. Lo otro es añadidura. Entonces, como bien usted dice, cuando usted va a evaluar a un paciente y llevar a cabo algún plan quirúrgico, pues realmente usted lo va a hacer con criterio, usted no está pensando en la parte económica.
sino que realmente en cómo va a salir ese procedimiento y sobre todo que la salud de ese paciente se mantenga estable. Y sabe que mencionando los datos del doctor Iván Báez, el doctor Abreu, que fueron los fundadores tanto de la Escuela Nacional de Cirugía Plástica en la ciudad de Santo Domingo, como también fundadores de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SUOCIPRE, realmente tuvimos la oportunidad de que cuando iniciamos este programa, este podcast, tuvimos la participación del doctor Sergio Guzmán, donde tocamos precisamente ese punto, quienes fueron los fundadores, padres de la cirugía plástica en República Dominicana como jueza en formación. Y qué bueno que usted lo trajo a colisión, porque invitamos a nuestra comunidad y a aquellos que son nuevos, pues le den un vistazo a ese primer episodio donde tratamos precisamente ese tema. También hay algo clave que mencionó, que es el tema del desafío. El desafío que enfrentaron ese grupo de personas que vino del exterior, algunos de ellos, otros ya pues se encontraron aquí y se formaron aquí. El desafío que presentaron en ese momento fue enorme y gracias a ello pues nosotros tenemos el campo más llano, para decirle así. Entonces, en esa línea de pensamiento quisiera preguntarle desde su punto de vista cuáles son los desafíos específicos que enfrentan los cirujanos plásticos jóvenes al ingresar a la cirugía plástica en el campo laboral actual, porque como bien dice, estamos viviendo en una época donde las redes sociales malinforman en algunas ocasiones, otras veces pues dan una información correcta, pero sabemos que la publicidad es engañosa y busca a veces un bienestar en un sentido de que no favorece al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes cirujanos plásticos pues a veces se ven motivados a hacer las cosas, a veces en algunos casos sin criterio, por lo que usted dice. Si yo no lo opero, lo opera otro cirujano, pero realmente ese no es el plan. El plan es que usted haga la cosa como debe de ser para que salga bien. Entonces, ¿cuál considera usted que son los nuevos desafíos específicos que tiene esta nueva generación de cirujanos plásticos en formación y los que vienen en el futuro? Sabe que la parte estructural del cerebro, en el orden de la corteza cerebral, que es de las últimas evoluciones del humano, en lo que es justamente su participación en la cadena de la vida, es un elemento importante y que está vinculado mucho a la razón y a la toma de decisiones. Sin embargo, la parte límbica del cerebro, ¿de acuerdo?, es la parte más vinculada a las decisiones y a las emociones. Entonces, ¿por qué comienzo con ese punto de partida? Porque hay un gran enfoque de que las decisiones humanas son más que todo inconscientes. Por lo tanto, la inconsciencia social sobre el tema del culto a la imagen justamente atañe al cirujano plástico, y más que aún esta información, en formación del ejercicio me refiero, ya hizo su formación académica en la escuela, en los lugares de entrenamiento. Entonces, es un gran desafío donde el cirujano plástico, a pesar de esa inducción y de ese perfil un tanto inconsciente respecto a lo que buscan la gente ante el servicio de la cirugía reconstructiva o de la estética en particular, el cirujano plástico pueda en verdad hacer un ejercicio razonado, no inconsciente, no inducido. Razonado, porque es que, y además aparte de razonado, siempre considerar que el prontismo y los resultados a corto plazo que hoy se pretenden, inclusive en ese orden lo ves cuando en los medios, en el mundo digital, la gente quiere que en un párrafo tú le expliques 50 páginas, donde realmente quiere que, por supuesto, por un medio de una red X social, sí, tú le hables de un plan operatorio personalizado. O sea, justamente la situación, el escenario actual del ejercicio induce a que el cirujano pues sencillamente diga, bueno, si no participo me margino y me quedo detrás. Pero ese es un gran desafío, tratar de hacer entender a las personas que la evaluación adecuada para pensar en un plan operatorio y hablar realmente de qué te voy a hacer, tiene que ser presencial. O sea, los medios digitales tú puedes hacer una asesoría general, pero jamás, no importa que envíe una persona, bueno, hacer un plan operatorio. O sea, en ese orden, por supuesto, hay una capa de profesionales
que cuando entonces toman esa decisión de acceder a las facilidades de esos detalles, no actuar de manera muy razonable y con cierto criterio, ves que alguien llega de un viaje a un aeropuerto esta noche y ya en la mañana tiene que salir cirugía. Sí. ¿Ves? Entonces son desafíos importantes de que los profesionales jóvenes tengan que enfocarse en, número uno, saber que son asesores. No pueden pensar ni en el cheque en blanco que trae la persona, ni en la demanda del servicio, no. Y mucho menos, por supuesto, en seguir los pasos en el orden, por ejemplo, de no medir los riesgos. Porque cuando el profesional ejerce con el criterio de largo plazo y donde sabes que tiene que ser más asesor que complaciente, termina creando una cartera, un volumen de gente que le sigue y evidentemente de trabajo, pero de forma paulatina, porque al final no es asunto de tener un boom a través de riesgos importantes y que al final, si te das cuenta, cuando hablamos de morbilidad o mortalidad en cirugía plástica, en cierta medida, algunas podrían ser prevenibles. Sí. Y también en ese orden, siempre cuando participamos en algún foro somos promotores de la prudencia con respecto al moldeado de la grasa corporal, que es un elemento también importante, porque si bien es cierto, la liposucción en todas sus versiones a la fecha significó en la década del 70, del 80, sí, un gran aporte a la especialidad, también es fuente de muchos riesgos. Entonces, en ese orden, los planes operatorios también es un desafío para la generación de cirujanos plásticos, porque deben siempre enfocarse en planes operatorios conservadores. Conservadores, realmente es preferible operar a alguien 2 veces al año con cirugías precisas, ¿de acuerdo? En verdad, lo menos combinadas posibles, ¿de acuerdo? Para una buena respuesta, cuestión de que el paciente no solo salga bien de la cirugía, sino que la experiencia de recuperación sea adecuada. Pero todo eso tiene que ver con el plan operatorio. Por lo tanto, hay, digamos, en este orden, dos pilares fundamentales: quien pide el servicio, ¿de acuerdo? Y quien ofrece el servicio. Sí. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la cirugía plástica hay un elemento que en verdad nos compete a todos y se llama plan operatorio. Entonces, no importa que le soliciten al profesional joven o con algunos años de ejercicio ya, sí, al final el plan operatorio no lo puede decidir el paciente. así es. El plan operatorio tiene que decidirlo el cirujano, donde ponga la salud primero, en primer orden, ponga los resultados naturales adecuadamente en el plan operatorio y donde definitivamente sepa que también el paciente debe tener un buen recuerdo de la recuperación, porque hay gente que ves que pueden estar bien 3 meses después, pero cuando le habla del momento te dice: mira, no se lo recomiendo a nadie porque esto fue un tormento, fue una amargura. Entonces no, el plan operatorio conservador no pasa de moda, porque es pro salud, es realmente protector para todos los que soliciten servicio, hombres o mujeres o niños, que haya que hacer un procedimiento. Y en ese orden entiendo que está llamada la capa de cirujanos plásticos de nueva generación a enfocarse y ejercer con criterio, brindar un servicio pro salud y saber que son responsables del futuro de la cirugía plástica en República Dominicana. Sí, tú sabes que eso es algo bastante complicado. Uno no solamente llevarles información y que la entienda y asimile los nuevos cirujanos plásticos, sino que también las mismas personas que hoy en día solicitan el servicio de cirugía plástica entienden que es algo rápido, es como un chasquido de dedo, que la respuesta debe ser ya y que el papel del médico cirujano es ser complaciente. En mi caso particular, siempre le digo al paciente: mira, yo estoy de este lado del escritorio, tú estás de ese lado, y el hecho de que yo tenga esta postura, esta bata, etcétera, te voy a escuchar, te voy a complacer en algunas cosas, pero recuérdate que yo sí sé cuáles son las consecuencias de mis errores. Entonces, yo te puedo escuchar, puedo analizar la información, armar un plan quirúrgico y en base a eso entonces te lo presento y tú como paciente determinas si estás de acuerdo o no. Pero las consecuencias que vienen si yo trato de hacer lo que tú deseas, entiéndase, cuando arman esa especie de planes quirúrgicos tipo combo, como le llama la gente popularmente, ellos no lo saben, pero tú sí como médico sabes cuáles son las consecuencias graves y funestas en algunos casos que pueden ocurrir. Entonces, por lo tanto, sí realmente
este tema sirve no solamente para este público joven y también los mismos colegas médicos de nueva generación que realmente quieren llevar un ritmo totalmente acelerado, y volvemos nuevamente a tocar el punto donde el médico dice, no, si no lo opero yo, lo opera Roberto, lo opera Rafael, lo opera Pedro, Juan, José. Ese no es el punto es que la salud de esa persona prevalezca sobre todo y se mantenga estable, y como bien usted dice, crear una cartera de servicios que se mantenga a largo plazo, y sobre todo que el paciente que tú operes, ok, salió bien, pero que a los 6 meses esa misma persona se sienta agradecida y que diga, no, mira, mi recuperación fue bastante bien, cómoda, alegre, no fue algo torpe, ok. Entonces, pero quisiera agregar algo en ese sí. sentido. Pienso que es el momento justo. Sí. Y es que hemos visto en los últimos 10, 20 años también la evolución de los que demandan el servicio. O sea, la gente está cambiando. La gente quiere cada vez más un cirujano que en verdad proteja su salud. O sea, si bien es cierto, todavía queda un segmento de la población que le da la espalda a la salud, es lo contrario. Está creciendo la cantidad de gente que cuando tú como cirujano le ofreces realmente procedimientos que ellos entienden que es realmente demasiado o un extra, dicen, no, en verdad, yo no quiero eso, doctor. O sea, eso ayuda mucho porque son dos pilares importantes: el cirujano plástico asesor que piensa en la salud de la población, Sí. pero también la persona que se eduque y que sepa realmente elegir un profesional pro salud, no un profesional realmente que, por ejemplo, pon tú, que haga 10 cirugías al día, es otro tema importante. No, Sí. no. Es un profesional que dé un servicio personalizado, pro salud, y que se enfoque en cada caso en orientar bien, porque los riesgos en todos los ámbitos humanos se reducen a la mínima expresión cuando bien se elige, bien se actúa y bien se hace. Sabes que en esa misma línea de pensamiento quisiera que habláramos un poquito de la ética profesional, sobre los cambios que usted ha observado a través de su ejercicio profesional, la ética profesional e integridad en la práctica de la cirugía plástica a lo largo de los años. Hemos visto que ha tenido su cambio, en unos momentos a favor, a otros momentos en contra. ¿Qué piensa usted en ese sentido? Bueno, mira, realmente la ética, yo pienso que antes que alguien, hay dos cosas importantes que impactan la vida de las personas, que es la formación laboral y la relación de pareja. Sí. Dos elementos importantes que cuando tú lo analizas en la adultez como término macro, Sí. influye mucho en resultados, satisfacciones, bienestar, una serie de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa respecto a la formación laboral? Justamente hay ciertos elementos que son fundamentales, y evidentemente al cirujano plástico le va como anillo al dedo. Me refiero a que los valores, o sea, una cuestión es aprender a operar, una cuestión es aprender a tener criterio para hacer cirugías correctas o manejar complicaciones si se presentan y desafíos realmente ante situaciones no prevenibles. Y otra cuestión es al respecto la ausencia de valores. Cuando el profesional tiene valores importantes como la honestidad, ¿de acuerdo? La prudencia, donde sabe escuchar y donde toma decisiones para el bienestar colectivo. Cuando ese perfil previo a estudiar medicina y formarse como cirujano lleva consigo esos valores, al final tiene un espectro de ejercicio totalmente diferente. Entonces, en el orden ético entiendo que importa mucho la formación, que no tiene que ver nada con aprender a hacer cirugías. Sí. Porque en el poco tiempo, digo poco tiempo porque en verdad que para todo el campo de la dinámica de lo quirúrgico no es suficiente 3, 4 o 5 años que tú dures. Pero sin embargo, el criterio que se aprende más la prudencia, de acuerdo en ese sentido, permite al final que la ética del ejercicio prevalezca. La ética justamente es la conducta, porque inclusive en ese orden la SODOCIPRE siempre hace énfasis en su agenda anual sobre ese tema. Sin embargo, al final recordarte que la íntima convicción prevalece cuando el cirujano está solo en su consultorio. Exacto. Entonces, es fundamental, o sea, sin feligreses no hay iglesia. Entonces, sin conducta adecuada del cirujano en su oficina frente al paciente, tampoco habrá una ética adecuada ni un cuidado de lo que es nuestra institución y nuestra marca país. Por lo tanto, realmente yo entiendo que cada vez más
el profesional tiene que empoderarse en ese sentido y saber que el asunto no es lo que haga el Estado con las agencias que tienen que ver con la seguridad de donde tú operas, ¿de acuerdo? Con la calificación de esos lugares. No es realmente lo que haga la SODOCIPRE, justamente en términos llanos, como es la cédula para el cuerpo humano, que es la unidad funcional. La unidad funcional para la ética y la impresión y la imagen, inclusive en el exterior de la cirugía plástica, está en el actuar individual de cada cirujano. Y entendemos que justamente por varias vías estamos alimentando a que cada vez esto sea mucho más fuerte, más decidido, que la ética y la moralidad prevalezca, lo que impacta directamente en la calidad de los resultados, en la protección y en el punto de vista realmente positivo de los usuarios. Y al final, pues, siempre salpicamos el dato importante, que cuando a esto siempre se le agrega como ingrediente, como condimento del ejercicio a largo plazo, hay menos prisa, todo sale mejor. Y entiendo que vamos en el camino correcto, pero por supuesto, las agencias del Estado que tienen que ver con el seguimiento del ejercicio adecuado de los profesionales, y en particular también ya en el caso particular nuestra SODOCIPRE, tienen realmente una gran oportunidad de continuar con la mejora constante cada año a través de los diferentes medios, de las diferentes actividades en el orden científico, en el orden formativo, la agenda de reuniones que fomentan y le hacen ver al profesional que definitivamente nuestra responsabilidad es compartida, ¿de acuerdo? Sí. Es compartida, y donde al final, como comentaba de inicio, prevalece la íntima convicción del profesional, del cirujano, cuando en su oficina está sola con el paciente. Entonces, tiene definitivamente en conclusión que convertirse en asesor. Quien asesora, bien elige. Quien bien elige, termina realmente teniendo una experiencia que suma. Y al final, el bienestar fundamental es para el paciente, que es el que siempre debe estar bien protegido en todos los instantes, porque las personas pueden pedir procedimientos del tipo que sea. Sin embargo, los riesgos los sabe el cirujano. Entonces, no lo calles, habla del riesgo. Exacto. Porque a menudo cuando tú hablas del riesgo, estás educando. Y una población educada, empoderada, termina realmente siendo parte de la plataforma de la nueva imagen de la cirugía plástica en República Dominicana. Así mismo es. Doctor, usted sabe que la parte económica, muchas personas la consideran uno de los factores más importantes a la hora de pues, ejercer cualquier profesión, y en el caso de nosotros realmente sabemos que es una motivación esencial, vamos a decirlo así, para algunos. Y quisiera preguntarle, o escuchar su punto de vista de cómo se maneja esa presión económica y la motivación financiera en la decisión de ejercer la cirugía plástica. Sabes que desde los tiempos de Roma, cuando la forma de pagar era con sal, y ahí que viene el término salario, hasta la época, está muy claro que nada es gratis en la vida. Alguien paga, aunque alguien esté recibiendo algo como donación, alguien paga. Y es más, hasta las ONGs, las instituciones públicas o privadas dedicadas al apoyo social, al desarrollo justo, humano, tal como lo reza en la Carta de la ONU, realmente necesitan realmente fondos. Sí. O sea, en resumen, nada es gratis. Sí. Ya sea sin fines de lucro o con fines de lucro, generalmente ese símbolo de intercambio para bienes y servicios, que se llama dinero, siempre está presente. Sí. Con sutileza, tal vez en el marco de la industria de la fe, o con cierto orgullo en ciertos perfiles de ego humano. Por lo tanto, no podemos dejar de lado que brindar un servicio requiere un ingreso. Sin embargo, volvemos al punto de, ante los planes personales, evidentemente, pensar en el largo plazo, porque a menudo el asunto no está en las pretensiones humanas, porque excepto que alguien elija una vida ascética, donde implica tal vez tener solamente 2 calzados, 2 camisas, y con eso es suficiente, la una y me ponga la otra. Lo otro, justamente, que luego de la revolución realmente 4.0 que estamos viviendo, implica consumo.
Entonces, justamente el consumo es la inducción consciente e inconsciente de que los diferentes entes que brindan un servicio, el cirujano plástico es parte de esa estructura económica del país, requieran evidentemente tener planes, evidentemente unos con un perfil, otros con otro, pero al final entiendo que el comentario válido en este instante es la actitud conservadora sobre esos fines, en el ámbito tanto de manejo de lo que son los costos de brindar el servicio, como en el ámbito personal, que en verdad es una línea roja, que cada quien, pues, por eso la felicidad es personal, cada quien es feliz en su manera, pero al igual pienso que los humanos deben compartir, y esto salpica al cirujano plástico, un punto de vista un tanto conservador al respecto y largo plazo. Cuando tú combinas conservador y largo plazo referente al asunto económico, suele ir mejor y suele tener menos presión productiva para hacer cosas inadecuadas. Sí. Entonces, en conclusión, entendemos que sencillamente si todos debemos reconocer la necesidad de manejar bienes y servicios a diferentes niveles, debe ser la prudencia lo que significa el marco del mismo, para que al final nada se desborde y que en verdad todo fluya. La experiencia humana de tener un punto de vista y manejarse basado en valores sin prudencia suele dar resultados y evitar evidentemente lo que pasa a la fecha, que es una situación de que el mundo digital y la inducción está por todos lados. La inducción está en los núcleos familiares, la inducción para esos fines también que tocamos ahora está en los medios de comunicación, y la inducción está evidentemente dentro de las personas, a menudo con ciertos egos y puntos de vista que hay que domar, porque definitivamente el humano que no toma su energía termina realmente siendo abruptos en diferentes órdenes, y eso no conviene. Sí, al final de cuentas es un desastre el resultado final. Doctor, ¿sabes qué? Mencionas un momentito de que la SODOCIPRE hace bastante hincapié en la parte de la ética y otros temas, pero quisiera aprovechar la ocasión y quisiera que usted comparta con nosotros cuáles son algunas estrategias para fomentar la colaboración intergeneracional entre los cirujanos plásticos. Mira, yo diría que son dos fundamentales. Número uno, el asunto de socializar realmente bajo el paraguas que es la SODOCIPRE y también fuera de ella, socializar para de manera no formal intercambiar puntos de vista y criterios sobre el mercado laboral, sobre realmente la prudencia, sobre el perfil y cómo se ha ido cambiando la arquitectura de la demanda del servicio. Y adicional a ello, por supuesto, también la parte científica. O sea, en la parte científica me refiero de actividades, de intercambios de ideas, de intercambio de experiencia. Es otra manera muy útil y que prácticamente es el ABC de la agenda de la SODOCIPRE. Siempre cito la SODOCIPRE como nuestro marco rector del ejercicio. Entonces, pienso que esos dos elementos son fundamentales. O sea, hay que mezclar realmente el ímpetu de la juventud con lo domado de la experiencia, en ese orden. Sí, sabes que hay un tema que quise tratarlo ahora, y es el hecho de que la población juvenil está solicitando los servicios de cirugía plástica, no solamente en algunos casos por el tema reconstructivo, sino más bien por la parte estética. Y algunos cirujanos plásticos a veces pues ceden ante esa petición de algunos pacientes prácticamente adolescentes, en algunos casos, que a mi entender hay ocasiones donde amerita esperar el tiempo necesario de que la anatomía de esa persona se desarrolle lo suficiente como para poder hacer una intervención quirúrgica en el caso de tipo estético. ¿Cuál sería su opinión en base a los cirujanos plásticos sobre la estética en pacientes pues adolescentes? Dos detalles. Un punto de vista voy a citar la parte legal, o sea, saber el cirujano que evidentemente un menor no tiene la libertad de, por más que tenga desarrollo físico o capacidad de consumo por asuntos de familiar,
realmente operarse sin, número uno, la firma solidaria de un adulto. Pero a la vez son casos excepcionales los casos que en la adolescencia se pueden hacer, porque en verdad diría que la regla es no hacerlo. Porque, oye, no te imaginas, la mujer en particular tiene un desarrollo biológico a menudo primero que el hombre, entonces basado en sus estrógenos y progesterona. Sin embargo, hoy en día gran parte de esa demanda de los adolescentes está vinculado a la distorsión de los medios de comunicación de lo que es el canon de belleza. Realmente tiene un detalle, cada raza tiene sus atractivos. El asunto no es pensar que todo tiene que estar realmente vinculado al esquema de, por ejemplo, la cara ojival, de la nariz con una proyección determinada de la punta nasal, ni a un labio determinado, que tanta gente busca que tú le inyectes cosas para tener el labio grueso, mayor vermellón. Entonces, en verdad, no, o sea, tener prudencia, porque es que el cuerpo humano tiene que terminar de desarrollarse por completo para luego ser modificado. Estamos hablando particularmente de la parte estética, ¿de acuerdo? Sí. Si bien es cierto que te digo, por ejemplo, que hay ciertas insatisfacciones o desarmonía por naturaleza, pero no puede ser. Yo te diría que una edad promedio debe ser hablar de cirugía plástica después de 18 años. Sí. Después de 18 años, pero evidentemente no solo por el desarrollo físico y ya un punto intermedio, entrando casi a la adultez, sino también para tú permitir que esos tejidos tengan cierta declaratoria final de lo que va a ocurrir. Entonces, hay una oleada de demanda del servicio en ese tipo de población, en esa capa humana de la adolescencia, donde a menudo hay mucho ímpetu, pero no ideas domadas, donde incluso hay falta de definición en ciertos puntos. Sí. Entonces, todo eso hace que genere muchas insatisfacciones. Pero el cirujano plástico no puede ser una carta en blanco de que sencillamente porque me visita una insatisfacción con tu nariz, tengo que operarte. Realmente no, o sea, no puede ser. Tenemos en ese orden igual siempre tener la cartilla amarilla que dice, primero te asesoro y te opero si te conviene. Y las cirugías en la adolescencia, evidentemente, te diría, prácticamente prohibido con ciertas excepciones. Así ¿De acuerdo? es. Sí. Sabes que usted como maestro de la cirugía plástica dominicana, ¿podría hablarnos de una de las diferencias, la expectativa de estos pacientes más jóvenes en comparación ya con personas mayores en cuanto a los resultados se refiere? Para ser más específico, vemos como una población más juvenil, 25, 30 años de edad, 35, etc., quiere cada vez unos resultados estéticos más definidos en comparación con las personas ya un poquito más avanzadas de edad, son más conservadores. Aún así, claro está, una persona de unos 40, 50 años de edad no es que desea tener una figura más esbelta, pero es menos, diría yo que tiene un patrón de pensamiento muy diferente el joven, y el modelo estético que anda buscando a nivel de figura corporal es muy diferente. Y como bien usted dice, quizás no ha domado esos pensamientos y no está claro todavía qué desea, y que las consecuencias en un futuro no son quizás las que tú esperas, porque en el momento en que se hace la cirugía en ese paciente joven, ese tejido quizás no se ha desarrollado, y el resultado a largo plazo o a corto plazo, entiéndase 3, 4, 5 años, quizás no sea lo que buscaba, ¿okay? Entonces, ¿cómo ve usted esas diferencias en la expectativa de esos pacientes jóvenes en comparación a esa población más adulta? Sabes que a menudo se habla en cirugía plástica sobre complicaciones físicas, pero una complicación frecuente en cirugía plástica es la expectativa no cumplida. Inclusive en ese orden, en una ocasión, una señora, un cirujano, le hizo una blefaroplastia y bueno, todo fue bien. Meses después se encuentra en una actividad social y el cirujano le dice, mira, qué bien se mantiene usted. Le contesta la señora, respecto a expectativa, estamos hablando, ¿no? Sí. Le contesta la señora, doctor, sí, bien, pero de nada me sirvió, como quiera me divorcié. ¿Cómo? Porque la expectativa de ella era atada a mejorar una relación de pareja. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, tanto en personas de entre 20 y 30 años de edad, como en lo que se opera entre 40 y 60, el cirujano tiene que justamente ser un ente mediador, ¿de acuerdo? Mediador, porque al final es realmente operar lo que va bien a la persona.
Y si nos dejamos llevar o inducir por quien aún no ha madurado o por estereotipos de belleza en las redes sociales, terminan realmente aumentando la presencia en la sala de espera de los cirujanos. Y entonces termina siendo cuestiones que, por ejemplo, para decirte un detalle, hay que ver el perfil materno de las mujeres. Porque a menudo, por ejemplo, hay inquietudes importantes con mujeres que tienen un primer embarazo jóvenes, 23, 24 años de edad, y tan pronto a los 6 meses te estaban haciendo una abdominoplastía. Sin embargo, oye, no es complacerla, es que chequear, conversar, orientarla, porque si tienen plan hacer otro hijo, tener otro hijo en 3 o 4 años, no te operes. Entonces, por eso es que en ese orden, la expectativa tanto de la población más joven como de la menos joven, usuarios del servicio de cirugía plástica, más bien es asunto de conversar plenamente con ellos, de asesorarle y al final, por supuesto, operarle lo que le va bien a cada capa social, a cada grupo de esos humanos que citamos. Porque de lo contrario, si hacemos procedimientos en adolescentes de forma inadecuada, estamos justamente pues creando factores de riesgo, sino de consecuencias físicas, consecuencias psicoemocionales. Sí, evidentemente en este detalle que hablo sobre la maternidad, terminamos haciendo procedimientos en personas que al año, a los 2 años, tienen otros embarazos. Tú terminas realmente creando un resultado muy temporal, donde la gente malgasta tiempo, dinero y expectativas de un largo plazo. Y al igual, por supuesto, dentro de lo que conversamos, un grupo, por supuesto, más motivador, yo diría, en el sentido de tener mucha definición de lo que quiere, es ya la persona después de 40, 50 años. Sí. Que en ese orden, ya por supuesto ha pasado la parte materna, en el caso de la mujer, su apetito materno, como también otros indicadores que determinan cierta vez ambivalencia en el humano. Entonces ya personas con esa edad suelen ir al cirujano plástico muy definidos, de que quieren refrescar su imagen, de que quieren realmente detalles, pero no cambios drásticos. Y es el perfil más adecuado y lo que más conviene. Inclusive yo diría que debe ser lo que debe acuñar el cirujano plástico para proponerle a quien busca lo contrario. Sí. Sabes que cuando mencionó el ejemplo de la señora que quería complacer más bien a su pareja, a su esposo, realmente es un error que es bastante común, y es que he visto, hay pacientes que han venido a mi consulta y realmente se lo explico: oye, tú estás haciendo la cirugía por ti, piénsalo desde ese punto de vista y no para complacer a otro, a tu esposo, a tu novio, no sé. Recuerda que eres tú quien vas a un quirófano, eres tú que vas a pasar por una cirugía. Ahora, tú entiendes que eso que tú vas a hacer realmente lo deseas. Desde mi punto de vista, en algunos casos he dicho: mira, yo entiendo que eso que tú estás solicitando, tú no lo necesitas. Algunas veces esos pacientes pues se abren, y diría que uno funge a veces hasta de psicólogo y escucha pues algunas situaciones bastante personales, y uno termina haciendo la función de psicólogo o un psiquiatra, donde la función es orientar y decir: espera, es que la cirugía que tú estás solicitando realmente tú no la necesitas desde mi punto de vista como cirujano plástico. Entonces ahí sale a relucir el tema de que mira, lo estoy haciendo realmente porque mi pareja entiendo que le va a agradar. Y eso es algo que los pacientes hoy en día deben de tomar en cuenta. Y se ve tanto en jóvenes como en algunas personas de ya un poquito más avanzada edad, 40 años, etcétera, 50, en algunos casos, porque entienden que es una forma de revivir esa situación con su situación de pareja, etcétera. Y ya que mencionó la parte de la parte digital, la era digital, hay retos específicos. Perdón, antes de entrar a ese nuevo punto, agregar a lo que comentas, sí, realmente en ese orden, las personas deben tener muy en cuenta un detalle, y es que a menudo se escucha a las personas, a los humanos, hablando muy bien del follaje de los árboles, el dosel, todo, o sea, de la selva, del bosque o del árbol individual que tiene en el patio de tu casa. Pero en la vida a menudo lo más importante es lo que no se ve. Poca gente habla de lo valioso de las raíces del árbol, que es lo que sustenta todo lo que tú ves. Así pasan las personas. Si bien es cierto, hay que tener un equilibrio dentro de lo que cada quien requiere en el orden estético. Al final, cuando hablaste de relación de pareja,
el asunto no es competir con el ambiente externo. Lo que ata, lo que motiva, lo que define y lo que genera bienestar a menudo es lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. Lo que no se ve permanece, prevalece, se convierte en el gran imán que ata cada día en las relaciones interpersonales. Así que se convierte inclusive en un punto de partida donde la gente entiende y en su autoanálisis e introspección dice: ¿qué busco fuera si lo tengo dentro? Y te queda justamente, además, genera un motivo para tú regresar a tu casa, no importa dónde estés. Pero es lo que no se ve. Aunque somos ciudadanos plásticos, debemos siempre hacer énfasis en eso, en fortalecer, como decía ahorita, en el orden psicoemocional, a todas nuestras personas que nos visitan, de que hagan énfasis en crecer internamente, que la cirugía plástica existe, pero a menudo no es el primer paso ni el segundo, y a veces inclusive ni tiene sentido. El sentido del ser humano es crecer por dentro, es realmente convertirse en motivador, en que su actitud se convierte en un imán para los fines del lugar. La felicidad es personal, pero la va a fomentar mucho más cuando sea capaz de renovarte internamente y no lucir solo bien por fuera. Sí, sabes que lo que iba a mencionar hace un momentito era la parte de la era digital, y hoy en día realmente los cirujanos plásticos no la tienen fácil, porque tenemos un bombardeo continuo a través de la parte digital, y que vivimos pues un cambio bastante notable. Y como he escuchado yo a varias personas mencionar, tenemos un antes de la pandemia, un después de la pandemia, y vemos que hay muchos retos que enfrentan los cirujanos plásticos hoy en día con esta era digital. Entonces, ¿podría mencionar usted algunos de esos retos específicos que estamos viendo que antes quizás no se veían? Sí, realmente, desde mucho antes de la pandemia, realmente la industria del software ha traído algunos atractivos aparentemente sanos, pero no exactamente interesantes. Te comienzo con un punto de hace ya mucho más de 10 años, la existencia de programas, de sistemas que se usaban, y todavía alguna gente lo usa, pero se usaban con fines de tú decirle a la gente: mira, así vas a quedar. Sí. Tú te tomas un par de fotografías, te pongo este software que te la procesa y te dice: mira, este es el resultado. Realmente Miguel Ángel, en el año 1500, justamente en pleno Renacimiento, la llevaba fácil, aunque pasó mucho trabajo pintando la Capilla Sixtina en el Vaticano. Sí. Pero la llevaba fácil, me refiero, con su rol de hacer grandes obras con el mármol, porque la piedra, la forma que tú le das, permanece a través de los siglos. El cuerpo humano cicatriza, el cuerpo humano envejece. Por lo tanto, en cirugía plástica muchos resultados son temporales. Sí. Las cicatrices son permanentes, aunque se vean poco. Así es. Son permanentes. Entonces, en el orden digital, adicional a ese detalle, definitivamente, no es prudente ciertas facilidades para fines de tú convencer o mostrarle a alguien cómo va a quedar. O sea, lo digital tiene que ser muy filtrado y que no se convierta justamente en una situación que inclusive puede tener impacto legal, porque tú le dices a alguien que tú vas a quedar de esta manera y le entregas ese material, y luego si el cuerpo humano no reacciona como quiere, porque no siempre el cuerpo humano reacciona como tú planificas, Sí. entonces eso se convierte en contra del mismo cirujano. Es que la perfección no existe. Exacto, pero también crea una expectativa inadecuada a la persona. Por lo tanto, no recomendamos el uso de programas informáticos para decirle que su proyección que usted va a quedar con la nariz de esta manera, es sus orejas de esta manera. Realmente no. Puede orientar, pero no certificar para garantizar ese resultado. Y evidentemente adicional, en la parte, digamos, de la tecnología, más que lo digital solamente, la cirugía plástica en general sigue teniendo cierto capítulo de artesanía. Me refiero de manejar músculo, grasa, piel, con lo que es movilidad local, a distancia, vectores, ajustes, resección de piel, reubicación, tanto en la parte reconstructiva como por ejemplo cuando hablamos de la reconstrucción mamaria, con el uso de tejido local o distante, justamente, como evidentemente cuando hablamos por ejemplo de un lifting facial, donde
a pesar de que en una época se habló bastante de trabajar a través del periósteo, de los huesos de la cara, hoy en día sigue siendo lo de alto valor el manejo del SMAS, del sistema musculoesquelético de la cara, ¿de acuerdo? Sí. Pero son un elemento donde la tecnología, tú piensas en cómo aplicarlo, y es muy relativo porque sigue siendo el tacto del cirujano, con la tracción de vectores, con la reubicación de ciertos detalles, lo que te garantiza resultados de aspecto natural, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo pensar en este instante que una opción de un Da Vinci podría ser aplicado en cirugía plástica. Por supuesto, hay ciertos elementos de ese orden digital que pueden ayudar, me refiero, hay tantas personas que no califican para ser operadas, otro grupo no quiere ir a sala de cirugía, Sí. y otros tantos sí califican para que algunos productos desarrollados, por ejemplo, como la radiofrecuencia, como el láser, justamente, se puedan aplicar y tener resultados realmente prudentes. Sí. Pero al igual tampoco de cambios trascendentales, porque a menudo ciertas técnicas o detalles tecnológicos en procedimientos caen en desprestigio porque el profesional promete más de lo que debe. Entonces, tanto para una cirugía plástica invasiva, ¿de acuerdo?, como para procedimientos vinculados a la tecnología, sobre lo que es el tratamiento de la piel en particular y el colágeno, siempre debe estar proyectado para un resultado prudente. Es más, en este corto tiempo que tenemos en este escenario laboral, nos ha dado más resultado bajar la expectativa de las personas que dimensionar la expectativa de las personas. Cuando tú bajas un poco la expectativa, entonces parte de la satisfacción con los procedimientos cosméticos, inyectables e invasivos, como son las cirugías plásticas estéticas per se. Cuando tú realmente bajas un poco la expectativa, genera mayor satisfacción. Sí. Entonces es un dato importante, que el asunto no es solamente pensar que debo potenciar la idea que tienes de lo que te vas a hacer. No. Tu rol es realmente mejor bajar un poco la expectativa y con ello garantiza cuidar la salud psicoemocional postoperatoria. Sí. ¿Sabes qué? Le iba a preguntar, ¿cómo entiende usted que uno puede equilibrar esa búsqueda de esa perfección estética con la seguridad y el bienestar del paciente? Sabemos que, como bien hemos dicho anteriormente, realmente a veces se olvidan las personas del tema seguridad. Y no solamente el bienestar físico, sino que cómo logramos, entiende usted que podemos lograr ese equilibrio entre esa perfección que realmente no existe porque no somos Dios. Eso es imposible. Y tampoco somos un software de una computadora donde me da algo totalmente perfecto, cosa que es imposible de lograr. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese equilibrio en la búsqueda para lograr ese objetivo? Mira, realmente el punto de vista en ese orden está vinculado a plenamente tener criterio y motivar a que justamente las personas terminen haciendo lo que se debe hacer. Porque al final del camino, es una responsabilidad compartida. Entonces, en ese orden, sencillamente son retos constantes, porque la evolución de los que demandan el servicio a menudo no va a la par con lo que requieren como servicio, ¿de acuerdo? Entonces, es un asunto de una dinámica que no acaba. O sea, realmente no es un encasillado, no es un enlatado válido para todos. Entonces, es una expectativa muy interesante, muy dinámica, y donde el cirujano plástico tiene que estar en formación continua, no solo en el orden de lo que son técnicas quirúrgicas, sino en el orden social, de cómo andan las diferentes capas sociales bajo la óptica de lo que buscan respecto a la evolución de las imágenes, la evolución de lo que le genera bienestar, para los fines del lugar, al final, hacer una buena asociación entre lo que es lo que pretende, espera y amerita una persona. Por supuesto que lo que conversa es algo esencial en el norte y sur global y en todas las actividades humanas. La seguridad y la confianza van de la mano.
Eso es lo primero. Entonces, un punto fundamental en el campo de la cirugía plástica es bien elegir, o sea, en ese orden. Probablemente de 10 personas que buscan operarse, solo 4 califican. Entonces, es número uno, bien elegir. Bien elegir, número uno, respecto a su perfil de salud mental, su salud física y evidentemente el plan operatorio conservador. Al final, entonces, tú tienes como resultado una experiencia grata que genera confianza, porque evidentemente donde tú no estás seguro no genera confianza. Y justamente, inclusive, en el campo del turismo, si evalúa eso a nivel global, el turista viaja donde hay confianza y seguridad. O sea, el tema este de seguridad y confianza no es solamente un tema de un servicio, como él lo puede ser servicio financiero, servicio turístico o servicio de salud. No, la seguridad y la confianza es una mutual que el humano realmente exige y le hace bien. Y por supuesto, eso es generador de demanda, porque el nicho de mercado que genera seguridad y confianza del servicio que sea, incluyendo este nuestro de la cirugía plástica, tiene un flujo de personas que multiplica y además llegan al punto de lo que en verdad cada sector quiere, que es la lealtad de la persona. Entonces, cuando tú te sientes seguro y confiado, te conviertes en leal de la marca del profesional, la marca de la institución, la marca país. Entonces, tenemos todos que trabajar al respecto, pero no es trabajar y quedarse en una zona de confort. No, realmente la seguridad y la confianza se tiene que constantemente ir a la par de su evolución, la conducta humana en general, las diferentes generaciones, pero no perder el norte, porque ese es un clásico que no pasa de moda. Fue útil la seguridad y la confianza en los tiempos de Cleopatra, fue útil la confianza y la seguridad en los tiempos de Chanel, en los tiempos nuestros seguirá siendo, y dentro de 1000 años la seguridad y la confianza seguirá siendo muy útil y con beneficios para todos. Sí, eso nunca pasará de moda. Sabes que hay un acápite que no hemos tratado y es un reto enorme, diría yo, pues cuando tú sales de una formación académica, de una escuela, sea de medicina o de la residencia de cirugía plástica en nuestro caso, viene la parte de la gestión de tu lugar de trabajo, el consultorio, o en algunos casos hay otros que son un poquito más privilegiados, o se da la situación donde un grupo decide unirse y formar pues una institución, en este caso una clínica, un hospital, etcétera, de cirugía plástica. ¿Cuáles serían esos retos que se ven hoy en día que enfrenta ese cirujano plástico a nivel de consultorio? Mira, todo fluye en la vida cuando las personas evidentemente están bajo el ámbito de los tutores, porque todo costo va por los tutores. Todo fluye en la universidad o en el instituto técnico, si alguien elige una carrera técnica o profesional. Todo fluye porque al final es asunto solo de dedicación para que la gente pase las materias y se gradúe y tenga un título en el orden de una especialidad, de una maestría, de un doctorado. Todo fluye porque evidentemente es asunto de disciplina, talento y dedicación. ¿De acuerdo? Ahora, los grandes desafíos vienen cuando tú sales del ámbito académico y que llega al mercado laboral, ya sea sector financiero, sector de logística, sector de la industria de la salud. Cuando tú llegas al mercado laboral, entonces hay desafíos que tú dices, espérate, pero ¿y ahora? De ahí que, por tradición, alguien siempre se ha comentado que cualquier persona bien dedicada puede graduarse con honores en lo académico. Pero la Universidad de la Vida es otra cosa. La Universidad de la Vida realmente a menudo el que se graduó con grandes honores saca una D, un 50 de 100 saca en la Universidad de la Vida, porque los desafíos son diferentes. Para decirte dos detalles iniciales, por ejemplo, hay dos elementos fundamentales para luego realmente acentuar el detalle que me pregunta. Dos detalles fundamentales que son determinantes en la adultez.
Me refiero a las relaciones de pareja y el dinero, manejo de las finanzas personales. Y ninguno de los dos temas se trata en ninguna carrera, excepto en la financiera. Sí. O sea, debieran definitivamente tratarse en los currículum. Yo diría hasta comenzando el bachillerato en los últimos años. Pero no se trata. Temas determinantes para los humanos a nivel global, en esta pequeña aldea que se ha convertido el planeta, solamente cambia el idioma. Pero lo que impacta, como hablábamos ahorita, en seguridad, confianza, manejo de finanzas, ¿de acuerdo? Todo esto es común, evidentemente. Entonces, cuando me habla ya lo vinculado estrictamente al ejercicio de la cirugía plástica, terminado el entrenamiento, pues hay la dimensión probablemente de su cabeza es la misma de cuando entró, pero sus sueños se han multiplicado. Si le tiran una radiografía a lo que está pensando y espera, todo está realmente tan inmenso que no cabe en un campo de fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa? Hay que tener que realmente tomar y asumir los grandes desafíos. Por ejemplo, a una persona con ese perfil de iniciar su ejercicio, es fundamental siempre comenzar en una institución que maneje gran parte de lo que es la seguridad. Por ejemplo, que tenga cuidados intensivos, una institución que tenga realmente una referencia y que esté bien avalada por las agencias del Estado que tienen que ver con ello. Comenzar un ejercicio realmente al margen de lo legal, de la prudencia, de la seguridad, aunque tal vez sea de menor costo, es alto el riesgo. Entonces siempre hay que poner las decisiones en la gran balanza, riesgo-beneficio. Entonces, comenzar un ejercicio tiene que ver con que realmente se comience de la forma más fluida y protegida posible. Adicional, también un dato que siempre conversamos y que evidentemente debe ser, es siempre enfocarse, aparte de un escenario adecuado para ejercer, un ejercicio donde no solo se elige bien a la persona, al paciente, sino se elige bien qué tus manos son capaces de hacer, que es otro elemento interesante en los inicios, para al final tú ir poco a poco ganando confianza por calidad de resultados, confianza definitivamente, porque aparte del servicio del cirujano, la logística donde tú operas te da un aporte adicional. Te quiero decir, el servicio de paramédicos, servicio de anestesia, los detalles ante cualquier eventualidad, que realmente la institución pueda dar amparo. O sea, definitivamente, si bien es cierto, hablamos que es desafiante el mercado laboral, también cuando se cumple ese ABC de seguridad, de bien elegir el escenario, de bien elegir los pacientes, de plan operatorio prudente y de en verdad dosificar la C por la producción, eso es un buen escenario, son buenos pilares para que ese profesional pueda ejercer con muy buena imagen y resultado durante 10 años, durante el próximo decenio, y cumplir 30 igual con muy buena imagen. Sí, eso es algo muy básico, muy vital, y gracias por compartir ese tipo de información que es muy, muy buena. Doctor, finalmente, ¿qué consejo usted le daría a estos cirujanos plásticos para establecer relaciones sólidas con sus pacientes? Mira, hay una condición que es algo que en toda relación interpersonal tiene mucho valor y evidentemente también tiene espacio en este tema de la cirugía plástica, y es la empatía. O sea, a menudo tener pendiente que pocas personas te preguntan cuánto tú sacaste en anatomía, ni cuál fue tu nota de grado. No, las personas se enfocan en dos cosas: la seguridad de tu comunicación, que es un dato importante, en bien comunicar. Hay que justamente invitar a los profesionales que eso de bien comunicar se cultiva, se crece, se evoluciona. Entonces, bien comunicar para generar confianza, seguridad, y evidentemente esa combinación permite un buen inicio, permite realmente un buen comienzo, porque la intención es esa. La vida es una escalera, ¿de acuerdo? Un peldaño tras otro.
Entonces, de inicio, se debe tener esa intención bajo ese esquema básico que realmente no pasa de moda, no pasa de moda. Entonces, para evolucionar hacia el bien de los demás, porque ese es el rol fundamental, y el bien de los fines personales, que no hay por qué acelerarlo, eso llega, los fines personales llegan fruto del perfil de su ejercicio, ¿de acuerdo? Y evidentemente también ese orden al final, tomar a través del tiempo las actitudes, porque el asunto es simplificar la mochila de la vida al pasar los años. Entonces, no es complicarla. Entonces, el detalle es tratar de ir acorde a lo que te hace sentir bien como ser humano, no acorde a la inducción ni de los núcleos familiares, ni de los núcleos sociales, ni de los estrategas que evidentemente en un momento oportuno se convierten en inductores inclusive del consumo. Probablemente si alguien analiza cuántas llamadas recibe al mes para producir y cuántas son para consumir, porque hay una estrategia global y es natural. Hay ejecutivos que ganan una fortuna al año porque crean estrategias para el consumo, ¿de acuerdo? Eso está correcto. Ahora, lo que tienen que aprender los humanos en todos los ámbitos es de moldear la receptividad. Sencillamente, no importa que tú toques, que me ofrezcas, yo elijo. Como en los asuntos inclusive interpersonales, tú permites. Sí. Esa es una expresión importante para saber que a menudo la situación no está en la persona del frente o que está junto a ti, está en ti, porque tú eliges, tú permites. Sí, ¿qué le puedo decir? Quiero darle las gracias por acudir a nuestro llamado, aceptar esta invitación y realmente ha sido bastante exquisita esta conversación con usted. Yo que tuve la oportunidad de ser estudiante suyo hace muchos años atrás, realmente nuevamente puedo reunirme con usted en este tipo de ambiente totalmente diferente al anterior, pero una vez más me siento bastante satisfecho con escuchar sus opiniones, sus experiencias y compartirlas hoy en día con otras personas más que, a pesar de no ser sus estudiantes, una vez más usted siempre se nota receptivo a informar y a educar, sobre todo a las personas. Así que una vez más le doy las gracias por aceptar nuestra invitación. Y finalmente, nosotros mayormente terminamos con una reflexión por parte del invitado. Y en este caso, si usted entiende que quisiera adicionar algo a lo ya dicho anteriormente, agradecería nuevamente que toquemos entonces ese punto. Bueno, al público en general que realmente nos premia con su audición o vernos en las redes, al sector que nos atañe, que es la parte de la cirugía plástica y reconstructiva, realmente hacer énfasis en el gran equilibrio y el gran rol que debe hacer cada quien. Cuando realmente el que busca el servicio evoluciona, se educa y se enfoca en la salud, y el profesional se convierte en más asesor que complaciente, lo prevenible no ocurre respecto a efectos adversos. Por lo tanto, es un rol que invitamos a que en verdad ambas partes la lleven al máximo, porque la experiencia al final debe ser que la población esté protegida, que realmente las personas busquen lo posible y que al final lo posible sea lo que se haga, y que al final también el profesional tenga la satisfacción de haber hecho lo correcto. Ambos detalles justamente dignifican el ejercicio y lo mantendrán cada vez más fuerte, porque el asunto humano de la necesidad imperiosa de modificar conductas e imagen será continuo. Esto no es temporal, será permanente, pero cada vez más tenemos la gran responsabilidad y sabemos el ABC de cómo hacerlo, de generar seguridad y confianza. Gracias. Una vez más, le damos las gracias al doctor Rafael Ulerio por acudir a nuestra invitación y les
Les recordamos a nuestra comunidad que si desean estar al tanto de más conversaciones exclusivas como esta, pues no olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima entrega. Hasta pronto. Gracias, doctor.